Pues a mí me da un enorme gusto poder saludar con motivo de su segundo informe, rendición de labores, que eso finalmente es lo que es, al senador Julen Rementería. Muchas gracias, senador. Gracias por conversar con nosotros. Al contrario, Adela, muchas gracias a ti por aceptar, poder venir a Veracruz. Te tocó un día La verdad siempre espléndido. es un gusto venir a Veracruz. Y bueno, muchísimas gracias Al por estar con nosotros. Al contrario. Y bueno, pues la verdad es que en el marco de esto que le llamamos la nueva normalidad, ¿no? Y que sé que tú has capitalizado muy bien y has sabido usar muy bien ahora esto de poder comunicarte con la gente, con todos a quienes representas, ¿no, senador? A través de redes sociales y estos nuevos medios y modelos de comunicación. Sí, la verdad es que ha sido, como bien lo dices y como nos lo dijeron desde entonces, esta nueva normalidad que nos obliga a hacer cosas diferentes. A veces resultan bien, a veces no tanto, pero bueno, esta pandemia por la que atravesamos, que por supuesto pues azota a toda la humanidad muy lamentablemente, nos ha obligado a esto. Y bueno, pues en esta parte de poder ir como innovando un poco, porque lo tradicional ha sido un poco tratar de simplemente pararte frente a un podio, decir todo tu discurso, cuántas veces has pasado a tribuna, cuántas iniciativas, todas estas cosas, pero que me parece que no le dicen mucho a la gente. Por eso yo lo que proponía con la gente que nos ayuda es a buscar un mecanismo a través del cual le podamos contar a la gente lo que realmente le pudiera interesar de lo que hemos hecho a lo largo del año y lo que el gobierno de repente no te cuenta, poderlo decir y tratar de que la gente así lo vea, porque la numeralia de lo que uno hace ahí a veces en tribuna, pues realmente no dice gran cosa. Y se pierde, Sí. se puede perder. Porque además hay muchos que pasan, hay muchos que dicen, hay muchos que hablan, y al final de cuentas lo que vale es en todo caso aquellos temas a los que a la gente le interesa, los tiene pendientes, los recuerda, y bueno, pues son su preocupación tal vez, ¿no? Pero yo digo, son nuevas formas, ¿no? De comunicar y de conectar con la gente, senador, porque finalmente logras conectar con la gente, ¿no? Sí, hemos tenido la suerte de poder ir haciendo este ejercicio a lo largo pues, de estos 2 años, principalmente en este año de pandemia, pues ha reforzado. Pero estrategia de podernos acercar, porque además déjame decirte, Veracruz, como bien lo conoces, es un estado enorme, es un estado que tiene una población muy grande, más de 8,5 millones de personas, 212 municipios, miles de comunidades, y si no utilizas esto de las redes sociales, pues simplemente no llegas a muchísima gente. Entonces, ha sido un vehículo que hemos venido ocupando que me parece a mí que ha funcionado y ha funcionado bien y que queremos seguirlo haciendo. Y hoy, pues, tenemos la fortuna de poder hacer este ejercicio de rendición de cuentas de nuestro segundo informe, en vez de hacerlo como típicamente lo hacen muchos, que no, por supuesto, no critico a nadie, al final de cuentas poderlo hacer. Pues yo lo agradezco, pero además lo celebro y lo aplaudo, porque sí, yo creo que es una mejor manera de llegar con la gente y sin caer en la numeralia. Senador, a mí sí me gustaría que nos contaras cuáles son estos temas que más te han ocupado dentro del trabajo legislativo. Creo que hay temas pues que nos han preocupado a todos, temas que se han abordado, ¿no?, en el Senado de la República, pero a ti en particular. Mira, yo te podría decir que yo he sido 2 veces legislador local y tuve la oportunidad de, como legislador en una de ellas, ser el coordinador de mi fracción legislativa aquí en el Congreso en Jalapa. Y bueno, se criticaba mucho cosas que no se hacían, los gobiernos que no hacían bien las cosas, pero nunca tuve yo la oportunidad de alcanzar a ver un gobierno que hiciera las cosas tan mal como las está haciendo este. Y de repente, ¿qué te preocupa? Pues que cuando se empieza en un gobierno, en aquel 1 de diciembre de 2018, con una expectativa tan alta, dices, bueno, vamos dándole tiempo a ver cómo van sucediendo las cosas, a ver si las cosas van saliendo bien. Y lo que termina por ocurrir es que ves un error tras otro, en donde, pues incluso desde antes de que empezara, decide cancelar, por ejemplo, la obra del aeropuerto, cuando de repente a los 3 días de que entró decide cancelar pues las subastas para la energía, la generación de energía renovable, y empiezas a ver cosas que empiezan a trastocar la vida normal. Con la bandera del combate a la corrupción, o sea, no cura las cosas, simplemente las destruye. Entonces, por cierto que esta bandera tampoco se vuelve realidad en los hechos, porque tenemos, y no lo digo yo, están los datos de las organizaciones que se dedican a ello,
en donde te establecen claramente que este gobierno ha sido el que ha tenido la mayor opacidad en la historia. Tenemos más del 70% de las obras que se adjudican de manera directa. Esto es sin concurso. O sea, te toca a ti y tú la haces y ya, pues porque así tuviste la fortuna de que se hiciera. Entonces, yo creo que esto ha sido algo que ocupa precisamente nuestros temas en la legislatura. El buscar el combate a la corrupción, que no es combate, es solamente discurso, el de la construcción de infraestructura, que francamente está por los suelos. Tenemos un gasto en infraestructura que es muy por debajo de lo que se tenía en sexenios anteriores. Y bueno, a partir de ahí, pues toda la destrucción de las instituciones que se está haciendo, porque se ha venido apoderando de distintas instituciones para tratar de convertirse en la persona que mande no solamente en el Poder Ejecutivo, sino en los contrapesos institucionales que deben existir en un gobierno como existe, como México, como existen en todas partes del mundo, o en muchas partes del mundo, ¿no? Oye, senador, tú hacías referencia a estos tiempos duros y difíciles, muy complejos, que nos ha tocado vivir, ¿no? Este último año por la crisis sanitaria, por esta pandemia, que se da a nivel mundial. Y yo he comentado que pues sí nos ha pasado en todos los países, pero que la diferencia está en cómo enfrenta cada quien esta crisis, ¿no? Y esta crisis sanitaria y la crisis económica que ha traído como consecuencia también la crisis sanitaria. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo creo que desde luego la pandemia no es culpa de este gobierno, pero me parece que los efectos de la pandemia o el tamaño de los efectos de la pandemia sí, definitivamente sí lo es, porque hemos visto que mientras en otros países atendieron pues con tiempo las recomendaciones que se venían dando por parte de la OMS y que se empezaron a llevar cosas para tratar de resolver o por lo menos para poder amortiguar estos efectos tan lamentables de la pandemia, aquí en México simplemente se desestimó. El presidente dijo, no pasa nada, nos viene como anillo al dedo, no hay que usar cubrebocas, salgan y abrácense, cosas de ese tipo que la verdad no hacen sentido y que hoy estamos pagando las consecuencias. Tenemos 3 veces la letalidad de otros países, de la mayoría de los países en el mundo. Somos el primer país en el mundo que tiene más muertos o más defunciones por razón de personal médico. Tenemos, a pesar de que somos una población importante, sí, pero estamos con una cantidad de infectados y de muertos muy superior de los que hay en otros países. Y a eso hay que agregarle que a partir de esta crisis sanitaria, que como dije, no nació con este gobierno, pero sí se mal atendió en este gobierno, pues hay que agregarle que la crisis económica ha sido pues muy severa y pareciera que al gobierno no le importa. Y entonces yo recuerdo que por allá del mes de marzo propusimos, e incluso en tribuna, una ley de emergencia económica, en voz de los senadores del PAN y algunos otros partidos también, para que pudiéramos estar en condiciones de enfrentar esto que se veía venir como un monstruo de 1000 cabezas que iba a atacar a la economía. Y bueno, ahí están los datos del INE, ahí están los datos de las organizaciones que se encargan de ver esto, cuánto ha caído la economía. Vamos a cerrar seguramente con un -9 o -10% a finales de este año 2020. Ya veníamos cayendo desde 2019, se agravó ahora. Entonces, yo creo que sí es responsabilidad del gobierno lo que ha pasado. Justo hace unos días veía a una persona, no recuerdo en este momento su nombre, pero es una experta, por cierto, de Harvard, una epidemióloga, en la que dice que está comprobado que si se usa el cubrebocas puede reducir hasta el 40% de los muertos en una epidemia como esta. Está comprobado científicamente. Y aquí en México, todavía hace unos cuantos días el presidente dijo, no está comprobado. Pues no sé quién se lo tiene que venir a decir. Y entonces cuando tú sacas esas conclusiones, si hablamos de que el 40% de los muertos sobre una base de un poco más de 100,000, ya hoy 110,000 o 111,000 sí, muertos, pues estaríamos hablando de que podríamos haber ahorrado o podríamos haber evitado, mejor dicho, la muerte de más de 40,000 personas. Y eso es una barbaridad. Y eso de acuerdo a datos oficiales proporcionados por la Secretaría de Salud, ¿no? Que pues también los expertos, especialistas, etcétera, indican que es absolutamente subestimada, ¿no? Sí, sí, se habla de eso porque al final no hay manera de poder llevar todo el registro, pero para tener como un dato de referencia, que es el que ellos mismos reconocen, si hablamos de alrededor de 112,000 muertos, por ahí andará, pues el 40% son más de 40,000 personas que no tendrían por qué haber muerto en este país si el gobierno hubiera hecho lo que le tocaba.
Es verdad, no fue su culpa el que haya llegado el virus, pero sí fue su culpa los efectos tan lamentables que ha provocado. La manera de abordarlo. La manera de abordarlo. Hablabas, senador, hace un momento de la corrupción, que es una bandera de esta administración, ¿no? De la conocida como la cuarta transformación. Y hace unos días solamente también se celebró el Día Internacional en contra de la corrupción. ¿Se ha logrado hacer algo en esta administración en contra de la corrupción? Yo sinceramente pienso que no. Y no es por decir que no a todos los temas ni por llevar la contraria en todos ellos. A mí me encantaría que me pudieran decir en qué temas son en los que hemos avanzado. Pero cuando hablamos de economía, ahí están los números. Cuando hablamos de, la emergencia sanitaria acabamos de comentar. Cuando hablamos de la generación de infraestructura. Cuando hablamos de seguridad. Cuando hablamos del tema de educativo, pues también hay muy malos resultados. Entonces, en el tema de corrupción, que es, como bien dices, una bandera que el presidente ondea todos los días ahí, pues, en Palacio Nacional, diciendo que él va contra la corrupción, pues en los hechos es mentira, absolutamente mentira. Podemos nombrarlos, empezando por su hermano, recientemente su prima, pero en el camino, pues las personas allegadas a Bartlett, su hijo, los compadres de Rocío Nale, los hermanos de Zoe Robledo, y así nos podemos ir en una larga lista de cosas que han salido que yo no quisiera imaginarme, y tú eres la que te has dedicado a la comunicación, cómo habría reaccionado aquel Andrés Manuel López Obrador, que era candidato ante situaciones públicas que se hubieran dado eso de otro gobierno. O estaría tomando plazas. Lo hizo y por menos, ¿no? Por menos. Lo hizo. Entonces, y eso, pues cuando habla de su hermano, de Pío López, dice, no, es que era recaudación, o eran aportaciones para el movimiento. A ver, eran aportaciones. El movimiento ya era en ese entonces un objetivo político a perseguir a través de un partido que estaba recibiendo un dinero que no se puede comprobar en bolsas ahí de papel, por debajo de la mesa en un restaurante. Pues por supuesto que estamos hablando de algo indebido. Entonces él señala, dice, eso era pues aportaciones, pero cuando habla de los de enfrente habla de actos ilegales. Entonces el presidente no tiene el mismo rasero. Yo no digo que disculpe a los otros, no, lo que tiene que hacer es sancionar absolutamente a todos. En resumen, la corrupción para mí en este gobierno no es más que una narrativa, es un discurso, es ganas de tener una bandera. La gente, yo creo que buena parte de la gente en el 2018 votó por él porque creyó en ese discurso. Y porque estamos hartos de la corrupción. Exacto, estamos hasta acá de la corrupción. Y entonces la gente creyó ese discurso y dijo, no, pues este sí va a acabar. Y él lo que sigue es cada mañana diciendo lo mismo, porque mucha gente solo lo oye a él y no se entera de todo lo demás que hay alrededor, pues en la vida, en el día a día, lo que está pasando. Y entonces pues él insiste lo mismo, una mentira repetida 1000 veces, dicen que se vuelve verdad, pero aquí la verdad es que yo no creo que va a pasar eso. Va a terminar por descubrirse que en este país el combate a la corrupción fue solamente una idea discursiva, pero que no se llevó en la práctica a los hechos. Ya ha tenido 2 años. Que alguien nos diga una reforma importante que haya propuesto para poder de manera institucional combatir la corrupción. No hay una, al contrario. El Sistema Nacional Anticorrupción lo ha debilitado. La propia Secretaría de la Función Pública también le ha quitado pues, facultades cuando podría haber hecho algo que más allá de él, suponiendo, sin conceder que fuera una persona honesta, pues que cuando venga alguien y trascienda a él la administración de este país, pues pueda tener instituciones sólidas que puedan marcar los caminos y los límites para que las cosas se hagan como debe de ser. Pero hoy con todo lo que está pasando, francamente, no podemos hablar más que de que la corrupción en este país, lejos de disminuir, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos analíticos, está Mexicanos contra la Corrupción y N organizaciones que dicen pues que no, que más bien ha aumentado. Ahora, uno de los motivos por los que él quiere desaparecer los fideicomisos, y así lo propuso y así lo pidió, fue justamente la corrupción, para acabar con la corrupción. Había corrupción, dijo, en todos los fideicomisos. Pues escuché de pronto que Carlos Salazar decía, no a propósito de los fideicomisos, pero sí a propósito del outsourcing, si quieres luego hablamos de eso, decía, quieren, en vez de quitar la manzana podrida, quieren quitar el árbol
¿no? Que fue pues lo que pasó con los fideicomisos también. Realmente lo de los fideicomisos es increíble, pero además es una mentira porque dicen que quitan los fideicomisos por corrupción. Muy bien, yo no voy a decir que no habría corrupción en algunos fideicomisos. Que seguramente sí. Seguramente sí, pero ellos afirman que sí había. A ver, pero ¿en cuáles? ¿Cuánto? ¿En qué fideicomisos? ¿En qué área? En fin, me parece a mí que afirmar así y generalizar y quitarlo todo, pues es exactamente lo del ejemplo de Carlos Salazar Lomelí. O sea, al final quitas todo, pues a ver, como sucedió con el Seguro Popular. Dijeron, vamos a quitarlo porque hay corrupción. No han llamado a nadie desde que lo quitaron el Seguro Popular. O sea, no han llamado a cuentas a nadie. Pusieron el INSABI, es la hora que no tiene las reglas. Y lo mismo está pasando con los fideicomisos. Los fideicomisos, lo mismo para el Fonden, que el que atiende a las mujeres violentadas, a cualquiera de los 109 que quitaron. Al final de cuentas, no se dice, porque ellos, uno de sus argumentos fue no. Se van a quitar los fideicomisos porque es una figura corrupta. La ayuda. Pero la ayuda no se va a suspender, la ayuda va a seguir. Yo me pregunto, ¿en dónde? ¿En qué ventanilla? ¿En Hacienda? ¿Por qué puerta tenemos que entrar para tocar, decirle, oye, a ver, ayúdame para esto o para aquello? No hay nada de eso. Es más, la ley prohíbe que concurran fondos de la Secretaría de Hacienda con fondos internacionales, que los había en algunos fideicomisos. Entonces, no va a poder operar eso, simplemente va a dejar de existir. Entonces, nos engañan desde el principio o tratan de engañar a todo México desde el principio. Yo creo que esto al final se tiene que decir, se tiene que saber, y es algo que, bueno, con motivo de esta charla, en razón de este segundo año de labores, hay que decirlo, la verdad es que el combate a la corrupción no es más que eso, una idea discursiva en donde la ocupa para destruir lo que le esté cerca. Por ejemplo, nada menos, hace apenas unos cuantos días fueron y le cerraron pues digamos que el suministro de gas a la planta Etileno 21 aquí en Coatzacoalcos. Una planta que da empleo a muchísima gente, que costó alrededor de 5,000 millones de dólares y que de repente así de un plumazo la cierran porque alegaba corrupción o porque hablaba sobre precios o los contratos leoninos, que ahora tanto le gusta esa palabra. Entonces, eso se tiene que acabar, tiene que haber legalidad, tiene que haber institucionalidad para que haya, digamos que una percepción. Eso sí lo dijo, no como aquel que le inventaron a Romo, pero a Poncho, esto último que hace unos días le inventaron. Pero lo que sí alcanzó a decir es que el gobierno tiene que generar percepción para que haya precisamente inversión. Y lamentablemente este gobierno, él también lo dijo, dice, pareciera que está pensando en una inversión como del 9%, como si estuviera dando como el 9%, cuando es exactamente al revés el crecimiento, y está hablando y mandando mensajes que lo único que hacen que es justamente desmotivar a las personas a que vengan aquí a generar empleos. No hay incentivos, ¿no? Este se ha convertido en un gobierno populista en el que, bueno, qué bueno que haya apoyo a la gente que lo necesita, los programas sociales famosos. Pero el asunto es que los programas sociales no se van a poder mantener si no hay recurso fiscal que ingrese. Bien dicen aquellos que un populista dura hasta que le dura el dinero. Hasta que dura el dinero, porque ya no hay más que repartir, ya no hay más que dar. Y este gobierno claramente es un gobierno populista, basado en estas ideas discursivas donde quiere ayudar a los pobres, dice que no quiere mentir, que no quiere engañar y que no quiere traicionar al pueblo. Y a mí me parece que ha hecho las tres cosas claramente a lo largo de estos 2 años. Oye, senador, hablabas del Fonden, por ejemplo, uno de los fideicomisos que desaparece. Entre otros, ¿no? Pues ve lo que acaba de pasar en Tabasco, por ejemplo, ¿no? Que es la tierra del presidente y pues... ¿Cuántos días tardaron en responder? Y por supuesto que aunque haya declaratorias de emergencia, antes, y Veracruz, por cierto, en nuestro estado, es uno de los de mayor incidencia de problemas por fenómenos naturales de todo el país. Por Veracruz se escurren el 32% de las aguas nacionales, o sea, te puedes dar una idea de la cantidad de agua que puede pasar por aquí. Afortunadamente en esta ocasión no nos tocó, pero nos ha tocado otros casos. Y entonces Veracruz ha sido un estado que tradicionalmente ocupa mucho el Fonden. Y las declaratorias de desastres, que son el procedimiento a través del cual te acercabas a la Secretaría de Hacienda o a la de Gobernación primero para que te la diera, la de Hacienda y pasar todo este recorrido, ahora no se sabe por dónde vas a ir. Entonces, ¿en dónde está ese dinero del Fonden que podría ayudar a casos como este? ¿Cómo te coaseguras? Porque los estados, en el caso del Fonden, por ejemplo, lo que se hace es que se compran seguros
que tiene el Estado que pagar una parte, la Federación otra parte, y digamos que está instrumentado a través de este fideicomiso. Ahora yo me pregunto, ¿cómo vas a hacer eso? No hay reglas que permitan establecer ese mecanismo. Y esto, pues lo tiene que saber la gente. Realmente lo que está haciendo es buscar cómo a todos los guardaditos que haya por allá, anda buscando por debajo hasta de las piedras para tratar de traerse todo el dinero que pueda y juntarlo para darlo a la gente. Esa causa no la puedo criticar, pero no puedes a partir de la destrucción de todo lo demás. Cuando te quedes sin nada, ¿qué vas a regalar? ¿Cómo vas a ayudar a la gente si no has construido nada, si no has permitido que perduren las cosas? Ahora, en beneficio de quienes van a ver esto y nos van a escuchar, senador, como senador de la República, ¿cómo y qué decirles y qué informarles de todo este trabajo legislativo de este año a quienes nos ven, padres, hermanos, madres, jefas de familia, ¿no? Que hay muchas jóvenes, a los jóvenes, ¿qué decirles de lo que ha sido tu trabajo legislativo este año? Pues mira, yo lo primero que me quisiera es referir, pues, en primer lugar, desde luego, a los veracruzanos. Yo represento al Estado de Veracruz y lo que quisiera decir es que la función de un senador, en este caso, en la posición en la que estamos como un senador de oposición, ante un gobierno como el que tenemos, lo que tienes que luchar primero por las causas que la quejan, ¿no? a la población, porque al final, de repente, cuando te basan las cosas así muy arriba, pues la gente dice, bueno, sí, eso está muy bien, es el país completo, pero ¿yo qué, no? Y entonces mi seguridad, mi cartera, ¿no? Hay cosas, mis gastos, mis servicios que pago al gobierno y todo eso. Mi seguridad social. En eso hemos hecho algunas cosas en las que hemos estado insistiendo, en las que en algunas van caminando muy lento, van tratando de permear. Ojalá pudiéramos tener la posibilidad de que fuera esto más rápido. Pero, por ejemplo, mira, lo te decía hace un rato, en el tema de salud. En el tema de salud desaparecieron de golpe y porrazo en el mes de enero de este año, el 2020, desaparecieron, si no recuerdo el día 20 por allá, desaparecieron el Seguro Popular y crearon una cosa que se llama INSABI, Instituto Nacional de Salud. Bueno, al final de cuentas, ese INSABI no está, se dijo que en 2 meses iban a tener medicinas. Es el día que hoy no hay abasto de medicinas, ni en Veracruz ni en el país. Que desafortunadamente esto es algo de lo que no nos podemos regocijar, por supuesto que no. Lo que quisiéramos es que les fuera bien, porque quien está padeciendo ni siquiera son ellos los que quitaron el INSABI, los que pusieron el INSABI y quitaron el Seguro Popular, es la población y en este caso los veracruzanos. Entonces estamos insistiendo en que haya reglas, que haya abasto, que se cumpla, que pueda llegar a la población esta ayuda que la necesita. Cosas tan fundamentales como la salud es algo que se percibe y se siente muy duro realmente en las familias que necesitan la ayuda del gobierno, por supuesto. Luego tenemos algunos pagos de servicios. Se dijo desde el principio, y lo dijo ahora en el segundo informe, que iba a bajar la luz. Pues no es cierto, que le venga a preguntar, yo quiero que se pare en el Zócalo de Veracruz y le pregunta a la gente si le ha bajado los recibos de luz y verá lo que le van a responder. Muchas cosas que incluso no se pueden ni pronunciar aquí en el lenguaje albaradeño. Es mentira que haya bajado la luz. Claro que no ha bajado la luz. La luz hoy está más cara que nunca y ha seguido subiendo. Y vas a Comisión Federal y nadie te hace caso. Y luego, bueno, pues estos temas que ya son en el tema de la violencia, en el tema de la inseguridad, donde ya pues rayan prácticamente en la barbarie. Se han promovido cosas para que se pueda... Les dimos, por ejemplo, desde el año pasado incluso lo de la Guardia Nacional, con aquel objetivo, votación unánime, los 128 senadores votaron a favor de eso porque tenía un plan, tenía una forma, tenía un cómo y un para qué, y resulta que va y lo primero que hace es poner a un militar ahí, que no tengo nada contra ellos, al contrario, solo agradecimiento, pero al final no es la función del ejército encargarse de la seguridad pública. Y entonces aquí de lo que estamos hablando es de que no ha dado resultados, no hay una estrategia, se sigue culpando a los gobiernos anteriores, pero a ver, llevamos 24 meses con cada uno de sus días y no hay manera de que pueda bajar el número de muertos en este país por violencia. Al contrario, ha subido, o sea, en este año habremos acabado ya con lo que tal vez pueda haber tenido el Calderón en todo su sexenio. Entonces, son cosas que francamente son tan evidentes, son tan abrumadoramente vistas por la gente, que no se puede pensar que de repente este gobierno llegase a calificarse como un buen gobierno. Por eso al principio te dije, a mí me parece que este gobierno
lo que ha tenido es un muy mal desempeño en todas las materias y hay que llevarlo, hay que observarlo y a la gente hay que proponer al padre de familia, a la mamá, por supuesto, a la madre de familia, a la madre soltera, a los niños, a los jóvenes, a toda la población, pues tratar de decirle primero pues aquellas soluciones que están como al alcance y luego pues decirle los problemas del país, porque las cosas no se dan simplemente por generación espontánea, porque hay un gobierno que no procura que las cosas pasen bien, consecuentemente pues empieza a degradar la economía y empezamos a sentir sus efectos, pues no de manera instantánea, pero con el tiempo poco a poco lo empezamos a sentir todos, a notar y nos empieza a lastimar, por supuesto. Julen, un tema que a mí siempre me ha ocupado y que hoy en día y recientemente, pues no solamente me ocupa, me preocupa de manera particular, es la condición de la mujer, ¿no? En nuestro país. Y es un tema que yo siento que el presidente no le gusta hablar, le incomoda hablar del tema. Los feminicidios en todo el país, la violencia de género, etcétera. ¿Qué has hecho tú desde tu trinchera en el este Senado, tema? ese tema lo traemos muy presente, y digo lo traemos porque para hablar con honestidad, es un grupo de senadores y senadoras del PAN principalmente que están dando la batalla muy fuerte. Se han propuesto adiciones a algunas leyes para poder proteger más a los niños, a las niñas, desde luego pues también a todo lo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres. Se han generado adiciones, iniciativas que permiten adiciones a las leyes para poder darles mayor protección. Se agregó por ahí una en el 45 bis. Y luego pues hemos tenido también una participación importante. Nosotros mucho acompañando, porque este es un tema que por supuesto las mujeres del grupo parlamentario del PAN lo han hecho y lo han hecho espléndidamente, y en donde se tiene que reconocer que hoy en nuestro país esta es una materia en la que estamos en falta, en absolutamente falta, ¿no? Y por cierto, quiero decir algo que yo no he tenido la oportunidad de ver todas las mañaneras. Yo no creo que haya nadie que haya visto todas las mañaneras desde el principio hasta el final. Hay quien, hay quien se dedica a hacer un marcaje personal, ¿no? Y análisis y todo. Sí. Pero hay análisis en donde dice, bueno, qué se ha dicho, qué no se ha dicho, cómo se ha dicho. Y algo que llama muchísimo la atención ahí es que en ninguna mañanera, en los 2 años, se ha ocupado la frase violencia de género. No ha salido esa frase por parte del presidente, no ha salido de su boca. Y eso es mucho decir, porque evidentemente hay violencia de género en este país. Hay una tarea pendiente muy grande hacia el tema de los niños, niñas, mujeres, y que pues pareciera que el presidente como que está ausente de eso. Entonces, francamente, es de llamar la atención el que esto esté así. Y hemos podido acompañar. Hay específicamente algunas senadoras que de manera puntual están en ello del PAN, que están en ello cada vez que se puede en el tema abordándolo. Y nosotros pues lo hemos acompañado sin ningún miramiento para poder tratar de lograr algo ahí. En ese tema, por ejemplo, cuando se expresa, siempre hay como coincidencia con todos, pero a la hora de los hechos, a la hora de decir, oye, vamos a hacerlo, vamos a realizarlo, es donde ya de repente, sí en la tribuna, sí ahí, sí es donde nos ven a todos, pareciera que todo el mundo está de acuerdo, pero a la hora de transportarlo a la realidad, los cuerpos de las leyes y todo, ya entonces como que se detienen muchas cosas, y eso hay que decirlo. Me parece que es lamentable que en este país no se reconozca que hay violencia de género, que hay, por supuesto, maltrato a los niños, a las niñas y a las mujeres. Y pues evidentemente que es algo, insisto, en lo que hoy estamos en falta. Tú me decías hace un rato que fuiste regidor, pero fuiste también presidente municipal, has sido legislador, diputado, etcétera. ¿Cómo está ahora Veracruz? ¿Cómo está tu estado? Tú eres un senador de la oposición, evidentemente, y has sido muy crítico, ¿no? Y has señalado, como lo has estado haciendo ahora en esta conversación. ¿Cómo percibe, cómo está Veracruz? Lamentablemente Veracruz no está bien. Yo quisiera poder decir otra cosa. Yo vivo aquí, mis hijos, aquí nací, aquí nacieron mis hijos, 4 que tengo,
y la verdad de las cosas que me gustaría poder decir que estamos bien, que vamos en una buena ruta, como a lo mejor en otros estados lo puedan decir. Aquí no, aquí tenemos un gobierno que yo de repente, lo digo en broma, pareciera que el gobernador agarra, se levanta, se baña, desayuna, se va para la oficina y ya que llega dice, ¿qué hay que hacer hoy? No hay plan, no hay manera de poder decir, oye, ¿hacia dónde vamos? No hay un diseño de algo que pueda decirse, una ruta por donde va el gobierno. Una ruta crítica, sí, digamos. donde vas a decir, ¿qué vas a hacer con el tema educativo? Simplemente, este gobierno para mí podría decir que es un gobierno inercial, en donde como vaya la educación, pues hay que vaya, a donde lo lleve la inercia. En donde vaya la seguridad, pues hay que vaya. Él se encarga de pagarle, en todo caso, a los médicos, de pagarle a los maestros, de pagarle a los policías, pero no establece una estrategia para que las cosas vayan mejor en cada una de esas materias. Y de infraestructura ni hablemos, no hay ni una obra que valga la pena mencionar. Cuando fue su informe apenas pareciera que fuera el informe de cualquier municipio, ni siquiera mediano, pequeño, de las obras de las que se hablaba, ¿no? Vemos de repente al gobernador chapeando, vemos de repente al gobernador en un jorongo ahí arreglando o poniendo en servicio un parque público que, bueno, lo podía haber hecho un municipio muy pequeñito. Entonces, francamente, yo no quisiera... del tamaño de Veracruz. de Veracruz. Veracruz necesitaría estar hablando de obras que tuvieran que ver con inversiones que pudieras traer con la generación de fuentes de empleo, no del gobierno, sino provocándolas, de obras de infraestructura. En el norte está realmente con muchas necesidades, bueno, el sur igual, y en fin, la sierra también que tenemos en Veracruz, las distintas sierras que tenemos, también están con muchas necesidades. Y no se ve un gobierno, lo más grave de todo, Adela, es que no hay un gobierno que sientas tú que va por el camino adecuado, que digas, bueno, voy hacia allá, este es mi plan, voy a construir esto, voy a hacer aquello. No lo hay, no lo hay. Y eso realmente preocupa porque dice, bueno, pues ¿qué nos espera para este 2021? Pues solamente la gracia divina, porque francamente lo demás de este gobierno no creo cómo no se esperan grandes cosas, ni siquiera se anuncian. Entonces cuesta mucho trabajo tener esperanza en lo que pueda darse desde el gobierno. Afortunadamente Veracruz, a contraparte de lo que es el gobierno de Veracruz, es muy grande. Y hay sociedad es muy civil, grande, hay una sociedad, ciudadanía. hay una ciudadanía que está empujando, que está trabajando y que está, a pesar del gobierno, saliendo adelante. Pero lo que le falta al gobierno es, digamos, que articular a estos esfuerzos de la ciudadanía, a estos esfuerzos de las empresas, de la sociedad civil, para que nos vaya mejor, nos vaya y más rápido avancemos, ¿no? Que eso es lo que está faltando. Por fortuna, pues Veracruz tiene 8,5 millones de personas. La inmensa mayoría de la población está en lo suyo, trabajando y haciendo que las cosas caminen, y eso es lo que sostiene al Estado. ¿Cómo percibes el ánimo de la gente? Bueno, ahí están las encuestas. El gobernador lamentablemente sale muy mal calificado. La gente está muy decepcionada porque sí que votaron por él, sí que votaron por Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, a 2 años de distancia hay una gran decepción. Yo esperaría que en este 2021, bueno, pues la gente reflexione muy bien su voto y vea qué es lo que hemos tenido como experiencia y que decida si eso es por el camino porque quiere continuar o quiere hacer una reflexión y tratar de cambiarlo para ver si podemos lograr equilibrios y mejorar lo que pasa en Veracruz y lo que pasa en el país. La gente está desanimada porque la gente votó por un cambio, la gente votó porque se acabara la corrupción, porque tuviéramos la oportunidad de vivir en un México con mayor tranquilidad, en paz, donde más hubiera crecimiento económico. Yo creo que todos queríamos. O sea, la gente estaba, yo creo que por eso se votó con tanta fe, si me permites la expresión, de decirse para votar por el presidente, por el gobernador del estado y por muchos diputados y gobernadores de otros estados. Y lamentablemente ha sido traicionada la confianza de esa gente. Y eso es hoy lo que se está sintiendo, lo que se está pagando. Y entonces, bueno, a nosotros lo que nos queda es señalarlo, decirlo, porque el gobierno, pues pareciera que lo único que se encarga es decir que todo va bien, y bueno, no es así. Cuando haces estos señalamientos, senador, ¿llevan alguna intención política? He vivido en Veracruz prácticamente toda mi vida. Mis hijos son de aquí han vivido también. Y por supuesto que me preocupa Veracruz. Tuve la fortuna de poder ser alcalde de esta ciudad. Lo que quiero es que las cosas le vaya bien a la gente, que podamos tener oportunidad, que podamos salir a la calle, que todo, me conformaría con que una pequeña parte de todo eso que se ofreció pudiera realmente realizarse.
A mí me preocupa cosas que suceden en nuestro territorio, no en la ciudad de Veracruz, sino en todo el estado, y casos como hablando del Fonden y todo esto, en Veracruz tuvimos y sufrimos una sequía muy grande en toda la parte, bueno, el área cañera, una gran área cañera muy cerca de aquí, Veracruz, los municipios de Paso el Macho, alrededor, en varios ingenios. Y ahí, bueno, pues vinieron a buscarnos porque ya habían ido a tocar todas las puertas y nadie les había hecho caso. Y entonces tuvimos que subir un punto de acuerdo a la Cámara de Senadores, que, bueno, me tocó presentarlo. Y al final, bueno, lo único que se logró con ellos es que se diera la declaratoria de emergencia. Y el gobierno del Estado dio la declaratoria de emergencia a partir de ese punto de acuerdo. Pero el resultado de eso es que el gobierno tampoco les hizo caso, tampoco les dio el dinero, tampoco los ayudó. Entonces, cuando hablas de este gobierno, pues no puedes hablar realmente de cosas que se deban de presumir. Me parece a mí que está, como te dije hace un rato, pues simplemente desatendiendo lo verdaderamente importante. Entre las cosas que hemos venido haciendo, pues se destaca, por ejemplo, algo que llevamos, de hecho, al Congreso del Estado. Hicimos una investigación sobre lo que se estaba haciendo, los trabajos de rehabilitación de escuelas, y encontramos que había múltiples ejemplos de presas que no existían, que fuimos a sus domicilios, que no los vimos, que no estaban, que algunos era pues un lavado de autos, otro era una casa abandonada en una colonia popular, y cosas de ese tipo. Bueno, fuimos a alguna escuela, vimos que la obra no estaba realizada, lo señalamos, lo denunciamos y nada pasó. Las Incluso famosas empresas fantasmas. Sí, empresas fantasmas, es tal cual. Y bueno, se armó un gran borlote aquí, el secretario de Educación fue a la misma escuela que fuimos nosotros, una semana después ya tenían puesto el portón, ya tenían puesto la hasta bandera, pero al final se tuvo que hacer eso para que ellos pudieran reaccionar. Cuando hablamos de lo que se tiene que hacer en Veracruz es mucho, como también dijimos, la sociedad civil, todos los veracruzanos hacen un gran esfuerzo, es una cantidad de gente trabajando día a día que permite pues que Veracruz camine, que vaya, pero a un paso mucho más lento de aquel al que pudiera caminar si tuviéramos el apoyo y digamos que la articulación con el gobierno del Estado. Y que caminaran paralelamente, digamos, claro, ¿no? Claro. ¿Qué sigue en la agenda legislativa en el caso tuyo, senador? Bueno, lo que sigue es, en todo caso, insistir en él. Tenemos todavía 4 años por delante. Tenemos algunos temas en los que hay que insistir, pues. Insistir, que tenemos que estar. Hay que reconocer algo. Muchas de las cosas que se pueden proponer ahí de repente no caminan porque las simples mayorías deciden lo que se quiere hacer, ¿no? Y entonces yo lo que creo que debemos de estar es insistiendo hasta que finalmente lo logremos. Hay algunas cosas que se han propuesto que, bueno, van ahí en ruta, pero no han podido caminar. Te decía de un plan económico que hicimos, que lo desarrollamos con la gente que nos ayuda, pero pues no lo tomaron en cuenta. Algunas manifestaciones que hemos hecho para evitar que sucedan cosas, o sea, que se traten de evitar cosas o de ocupar dinero en cosas que hoy no necesita el país. Por ejemplo, el famoso Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, algunas cosas más que se podrían orientar hacia otro lado, hacia otro momento. Y luego, ¿qué sigue? Pues el estar pendiente de lo que pase con mi ciudad. Como te dije, yo soy de Veracruz, soy jarocho, pues así nos reconocen. Yo quiero seguir aquí, quiero seguir trabajando por Veracruz. El eslogan justo de digamos que informe, de este recuento de los 2 años de trabajo en la Cámara de Senadores, es esto de Veracruz primero. Y lo que quiero es pues brindar todo el esfuerzo que podamos tener primero para que a Veracruz le vaya bien, que podamos tener un año en el 2021 en donde al reflexionar tengamos buenos resultados. Y por último, tener también la posibilidad de seguir trabajando por nuestro estado, por nuestra ciudad. Yo creo que Veracruz se lo merece y es lo que tenemos que hacer entre todos. Eso es lo que sigue. En el camino habrá muchos temas particulares y puntuales que habrá que atender, pero lo que yo quiero es que Veracruz pueda realmente tener mejores condiciones de desarrollo. Las puede tener, lo tenemos que buscar y es donde pues, lo tenemos que, en el esfuerzo de todos, encontrar. Y buscar, desde luego, ¿por qué no? En mi condición de miembro de un partido, como es el PAN, pues buscar que en este 2021 al PAN le vaya bien, que le vaya bien en el puerto de Veracruz y que le vaya bien en el Estado. Todo en la medida
dentro de la ley y en la medida de nuestras posibilidades. ¿Cómo ves a la oposición, senador, si me permites? La veo bien porque al final en la oposición lo que yo veo es un acuerdo electoral, o sea, justo se acaba de hacer. Sí, lo acaban de hacer. Y me parece que es algo que se articule bien. Que ¿no? sí, que se puede articular bien, que no compromete principios, Adela, es importante. O sea, lo que estamos buscando es, tenemos hoy una realidad, un gobierno que encabeza una persona que se dedica a puro programa social sin realmente generar riqueza en el país, ni siquiera permitir que alguien más la genere. Y entonces, con eso lo que hace es que, por supuesto, esta persona, el presidente de la República, tiene una popularidad todavía importante y nosotros, pero vemos que está destruyendo al país. Entonces, ¿qué se necesita para poder competir ahí? Buscar estos acuerdos que son electorales, estratégicos, en donde con la ayuda de uno y otro podamos lograr distritos que a lo mejor aislados no los pudiéramos ganar y que pudiéramos tener para el próximo año pues una Cámara de Diputados que se conformara a partir de una elección en junio con equilibrios. En donde haya estos equilibrios, claro. Porque me parece a mí que en el momento, y no lo digo solamente por Andrés Manuel, por cualquier presidente que le des todo el poder, pues se puede llegar a marear. Aquí claramente vemos que así ha sido y no hay un compromiso por hacer las cosas bien, pero tiene un inmenso poder que por supuesto ha permitido que transite muchas de las cosas que sin ninguna razón ni justificación han transitado. Entonces, yo como veo a la oposición, para contestar a tu pregunta, bien, por primera vez la veo atendiendo los reclamos de la sociedad. A ver, en todos lados te dicen, júntense, ya no podemos permitir, no pierdan tiempo, no permitan que esto siga pasando a México. Ahí están los casos como Venezuela, otros como Bolivia, en donde la gente estuvo, pues digamos que alegando los principios de su partido, de su institución, legítimamente, no lograron un acuerdo y las consecuencias hoy las están pagando. Eso están pidiendo y hoy lo que creemos nosotros es que si logramos articular y transmitirle a la gente que lo que hace falta es buscar regresar a este país a la senda en donde se puedan generar empleos, donde haya oportunidades, donde tratemos de construir un plan que permita a futuro tratar de asegurar mejores niveles mejores niveles de seguridad, menos violencia, pues entonces podremos estar seguramente en condiciones de hacer una alianza electoral que haya resultado exitosa y que al país le sirva. Y después, pues como decimos aquí en Veracruz, pulpos a sus piedras, ¿no? Al final de cuentas, lo que tenemos es una agenda legislativa muy básica en algunos temas, pero bueno, lo demás, pues cada quien pues no está comprometiendo más allá de lo que tenemos. Y por cierto, también a las descalificaciones que hay, de que se actualizan cosas, bueno, pues hay que recordar de dónde viene Morena, cómo se forma Morena, de dónde estaban los personajes que hoy están en Morena y que, bueno, pues de repente tanto descalifican a quienes hoy queremos buscar una alianza estratégica electoral para poder ayudar a que México recupere digamos que el equilibrio y la normalidad institucional y de ahí pues que vaya creciendo el país, ¿no? Oye, senador, de manera didáctica, ¿por qué es importante el trabajo y la representación de un Estado en un legislador, en un senador? Eso me parece que a la gente le debe interesar porque pues de pronto tienen esta idea de que en la Cámara de Diputados no hacen nada y no se hace nada y en el Senado y etcétera. De manera didáctica, para que la gente lo entienda, ¿por qué es importante el trabajo de un senador? Bueno, porque ahí se decide la política pública del país. Ahí se decide, entre otras cosas, cuánto dinero va para la inversión pública, cuánto dinero va, por ejemplo, para lo que tiene que ver con seguridad, para educación, para salud. Se deciden los grandes temas, qué va a pasar con las tarifas, qué va a pasar, por ejemplo, digamos que en materia energética, cuál va a ser el rumbo que va a llevar el país. Hay una gran cantidad de temas que de repente parecieran así como muy etéreos, muy arriba, muy en la nube, pero que al final terminan por aterrizar. O sea, el tema de los impuestos, digamos que la ley de ingresos que pasa en el Senado, la ley de egresos que se aprueba en la Cámara de Diputados. Y bueno, ¿qué se va a hacer con el presupuesto? ¿Hacia dónde se va a dirigir?
toda esta parte de cómo vas a realmente a partir de poner o no impuestos, impulsar para que la economía crezca, y por la misma razón es por la que se necesita pues entender que lo que se hace ahí en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores a nivel federal es tan importante que incide al final del cuentas en el día a día de cada uno de nosotros. Pues senador, yo te agradezco mucho que hayas optado por este ejercicio de comunicación para informarle a la gente, a tu gente, finalmente lo que has estado haciendo este último año. Me parece que es un ejercicio bien interesante y que culminará en la medida en la que la gente lo vea, lo perciba, y seguramente tendrán inquietudes y tendrán cuestionamientos. Tú eres muy activo en redes sociales. Pues tratamos. Es que es un trabajo también, ¿no? Estar activo en redes sociales es un trabajo adicional. Sí, es importante estar, porque también es una manera de sentir, de pulsar es lo un que gran termómetro. Porque además o sea, ahí no hay acarreados, ahí no hay los que te vienen a decir que sí a todo o a decir que no a todo. Entonces, si se sabe leer un poquito, pues te puede ir dando el pulso de lo que la gente está sintiendo. Pues agradecerte que me hayas permitido conversar contigo, hacerte estas preguntas que creo que están en el ánimo de la gente y de los veracruzanos sobre todo, y pues desearte suerte. Al contrario. Porque hay mucha chamba por delante, ¿no? Así es, Adela. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos ven, por la oportunidad que nos dan de platicar con ustedes. Y bueno, pues desearte también mucha suerte ahí, todo lo que se vaya emprendiendo, y ojalá nos vaya bien a todos. Ojalá que sí, ojalá que sí, que sigamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Adela. Gracias. Muy buenas tardes.